grande de este gobierno de ultraderecha y las condiciones nacionales que le está afectando mucho a toda la familia trabajadora del país. Sí, totalmente. Alejandro, estuvieron en esta asamblea general del sindicato. ¿Cómo ves a los trabajadores más allá de quienes estén afiliados al sindicato? ¿Cómo viene siendo esa lectura dentro de los puestos de trabajo? Bueno, las fábricas de neumáticos tienen una afiliación muy grande, ¿no? Del 95%, incluso más alta. Por lo tanto, los trabajadores y los afiliados, en nuestro caso, son un mismo grupo. En ese contexto hay una situación de mucha preocupación. Nosotros hemos logrado indexar las paritarias hasta el mes de marzo inclusive, Ujú. por lo tanto hemos soportado un poco el avatar de esta ola inflacionaria, que es la más grande desde el 91, ¿no? Desde la década Ujú. del 90. Sí. Pero los trabajadores son conscientes porque a pesar de tratar de mantener ese ingreso, la familia de uno genera una situación de complicaciones, porque claramente los compañeros tienen que ayudar, ver cómo actuar con sus padres, que las jubilaciones no alcanzan, nuestro salario queda muy justo porque tenemos un atraso salarial y venimos luchando todos los años por sacar por encima, pero digamos, el contexto en el cual desarrollamos nuestra vida se volvió mucho más costoso, mucho Ujú. más complejo y mucho más angustiante. Eso se transmitió en la asamblea, donde todos los trabajadores unánimemente consideraron la necesidad de declarar su repudio a esta situación de ajuste sobre los argentinos y sobre todo esto de intentar culpar a los derechos de la clase obrera, a sus conquistas, de la crisis económica y social, cuando entendemos claramente, esperemos que todo el pueblo empiece a ponerlo sobre la mesa, que no se puede tratar como culpables al aguinaldo, a la lucha por un salario que cubra la canasta familiar y cada uno de nuestros derechos, sino a precisamente a pequeños grupos de poder que se han llevado miles de millones de dólares del país y que actualmente siguen gozando de muchos beneficios, mientras los trabajadores vemos amenazados aún los derechos que tenemos. Ujú. En ese contexto, la Asamblea generó un pronunciamiento, lo votó en forma unánime. Ujú. Esto en la Asamblea Grande es muy difícil votar en forma unánime. Así se hizo para decir estamos en contra del plan macabro de Milei y claramente pidiendo que la CGT no negocie nada contra los trabajadores. Este tipo de discusiones, de que aparecen negociaciones de la reforma laboral, nos preocupa y que lo que se debe colocar es un plan de lucha permanente, Sí. constante, hasta que se derrote este plan que realmente está amenazando no solo la situación actual, sino el futuro de nosotros, nuestros hijos y de toda la clase trabajadora. Totalmente. Alejandro, ahí sobre esto último que decías en referencia a la CGT, ¿qué lectura tenés sobre, bueno, la CGT opina y también, bueno, ciertos sectores del peronismo que primero tiene que haber un levantamiento de las clases populares más allá de las organizadas, ¿no? De un despertar de esta sociedad de, bueno, reconocer que la situación económica y social es muy jodida y empezar a actuar, digamos, que es por eso que de alguna manera los paros generales han sido, bueno, dialogados con esta proyección de ser más adelante. ¿Vos qué lectura tenés desde el sindicato, pero también personal? No, está claro que los representantes sindicales eh, y la parte organizada del movimiento obrero tiene obligaciones por haber tenido esas conquistas y poder tener mayor poder de acción sobre claramente el país, cuando uno llama a un paro general, o incluso nosotros que somos un sindicato nacional, cuando hacemos acciones en todas las fábricas, y Ujú. esa responsabilidad no podemos esquivarla. Si hay una CGT, que es la Central General de los Trabajadores, tiene que ponerse al servicio de esa lucha. Luego, la reacción del pueblo argentino debe existir, se está empezando a mostrar con disgusto en cada lugar, pero hay que canalizarla para que se haga en forma rápida, porque el daño que se está instrumentando
va a costar mucho después repararlo. La CGT, incluso bajo algo que todos entendemos, que acá debemos participar todos, todo el pueblo trabajador, de frenar este ajuste, la CGT no puede agarrar y dejar que se estén tocando derechos de los trabajadores, que haya todavía un decreto, un mega decreto que no se haya caído del todo, que amenaza nuestras condiciones, que se estén negociando las paritarias en estas condiciones, que la mayoría del pueblo trabajador, incluso todos los trabajadores que están en blanco, los que están organizados gremialmente, están teniendo una fuerte caída de su poder adquisitivo. Por lo tanto, más allá de la acción general que debe surgir de todo el pueblo argentino, la CGT tiene que cumplir con sus obligaciones. Nosotros dentro del sindicato estamos obligados a cumplir con la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y de las condiciones laborales. Así lo hicimos votar por el máximo órgano que es la Asamblea General, para decir con claridad que no vamos a permitir ninguna rebaja salarial, ninguna baja en nuestras condiciones, al revés, vamos a pelear por incrementarlas, porque tenemos muchos atrasos y necesitamos esas mejoras. Bueno, el sindicato es una muestra chica de una organización más grande como es la CGT. No puede dejar de lado sus obligaciones. Si estamos en ola inflacionaria más importante desde el 91, debe garantizar el salario de los trabajadores, protegiéndolo con todas las herramientas que tiene esa central. ¿Por qué? Está derivada la fuerza de los compañeros en esa organización y está claro que esa forma de derivar esa representación debe ser respondida, si actúa en forma correcta, si actúa en forma de defensa de los trabajadores, de representación de los trabajadores, en proteger el salario inmediatamente. Alejandro, buen día, te saluda Matías. Ahí también estamos de cara a una movilización estudiantil del 23, donde también lo que se viene proponiendo o de alguna manera convocando es la amplitud de los reclamos, no solamente que esté vinculado únicamente en este caso al sector estudiantil o a futuro en otros reclamos al sector trabajador, sino empezar a armar movilizaciones de amplitud donde de alguna manera los diferentes espacios estén levantando reclamos de otros que, aunque tal vez no le peguen directamente, entienden que hay que hacerlo desde SUNA y también desde tu perspectiva van a participar del 23 y cómo viene esta amplitud en el terreno de la calle. Bueno, nosotros estamos participando de las acciones y organización que hemos hecho junto con otras organizaciones combativas del movimiento obrero, pero también organizaciones de trabajadores desocupados, de la cultura, de la juventud. Hemos sido los primeros en diciembre en ingresar a Plaza de Mayo para que el protocolo no frene los reclamos de los trabajadores, y con ese mismo reagrupamiento estamos llamando a una asamblea nacional de ocupados y desocupados, con las asambleas barriales, con movimientos de la cultura, de la juventud y todas aquellas organizaciones que defiendan a la clase obrera. Vamos a hacer una gran asamblea este 27, que seguramente tomará decisiones con respecto al 1 de mayo, y entendemos que tenemos que abordar la unidad de todos los compañeros. Vamos a tener una delegación participando del SUNA en la movilización del 23, pero entendemos con claridad que todo esto es muy importante, que tenemos que darle impulso, pero eso no quita la obligación de las centrales sindicales a organizar a todos los trabajadores, porque es una herramienta de los trabajadores, más allá de quien ocupe el cargo de dirigirla, y tiene que estar al servicio de todo el pueblo trabajador. Si no, veamos la historia, y no termina siendo como otros momentos, donde el levantamiento de todo el pueblo trabajador, y particularmente de los sindicatos combativos, terminó obligando a la CGT a llamar a paros generales, que finalmente trataron en realidad de controlar ya el movimiento que se había levantado para cambiar la situación de Argentina. En otras palabras, entendemos lo que es la burocracia sindical, pero en estos momentos tenemos que empujar para moverlo. Es el momento donde la CGT tiene que actuar como tiene que actuar, o actuaremos los sindicatos para empujar que suceda. Tal cual. Bueno, Andrés Rodríguez de UPCN había sido uno que la semana pasada titubeaba acerca de la idea de llevar adelante un paro general, que después
dispuso su contrariedad nuevamente cuando se habló de este paquete de reforma laboral que se vuelve a plantear. ¿Cómo crees ahí también que está actuando esta oposición, entendiendo que tu posición es más para otro lado en términos de cómo se mueve la CGT? Pero principalmente para poder juzgar cómo está el movimiento obrero y desde allí tener un canal más grande para entender cómo está todo el pueblo trabajador. Y hay que desarrollar asambleas, hay que unir a los trabajadores, hay que discutir con ellos, hay que darle participación activa y veamos desde allí hacia dónde nos lleva, porque el intercambio entre trabajadores generalmente aumenta la relación de fuerza. Uno no puede tratar de medir la relación de fuerza. Las organizaciones sindicales, las organizaciones de obreros en general, no tienen una misión de propaganda o de periodismo. Su obligación es la organización de los compañeros y la creación de la relación de fuerza. Y eso se hace fomentando las actividades, la conciencia de los compañeros, el debate, y yo creo que en ese camino se termina forjando igual, de alguna manera, o porque se actúa en forma correcta desde la conducción, o porque ante las presiones, los propios trabajadores y trabajadoras terminan teniendo que hacerlo de la manera que pueden. Yo creo que lo correcto en este momento es que nos organicemos lo más rápido posible, porque la situación de atraso que se puede generar en nuestras condiciones laborales, entendemos que todavía estamos peleando contra los cambios de los 90, no queremos... Uy, lo estamos perdiendo, a ver si lo podemos reconectar, me parece que no. Bien, hablábamos con Alejandro Crespo. Ahí está, a ver, ahí te tenemos, Alejandro, te perdimos unos segundos. Sí, debe haber un problema en la señal, pero lo que me refiero es que la obligación de las organizaciones es que participen los trabajadores y trabajadoras para generar relación de fuerza mediante la realización de encuentros, asambleas, debates, y eso es lo que tiene que generarse en todos los puntos. Tal cual. Alejandro, te queremos agradecer por estos minutos que nos prestaste. Bueno, nos encontraremos en las calles en estos próximos días también, así que también, bueno, fuerzas ahí en el sindicato y un abrazo al resto de los compañeros. Muchas gracias por la comunicación. Abrazo. Un saludo a todos y a todos los trabajadores y trabajadores. Abrazo grande. Bien, ahí pasaba Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato del Neumático, luego de lo que fue la asamblea que realizaron estos días, que terminó el día martes 16 de abril, con este pronunciamiento votado por unanimidad en la Asamblea General del Sindicato, donde obviamente en pronunciación del rechazo a toda reforma que empeore las condiciones de los trabajadores, y obviamente de cara a este próximo